dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, le solicito al secretario que sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, maestra. Señores consejeros, buenos días. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Buenos días. Consejera presidenta, Felicita de Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchísimas gracias. Les invito a nos pongamos de pie. Siendo las 11 horas con 5 minutos del día 11 del mes de marzo del año en curso, declaro abierto esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 10 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes expedientes. El relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso de revisión 1 RR-1093-2010 instaurado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. El recurso de revisión 1 RR-364-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR-369-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR-372-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR-375-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Y del recurso de revisión RR-606-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-341-2014 promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita de Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión RR-348-2014 promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números: RR-551 y RR-552, ambos de la serie 2014 y ambos promovidos en contra del Tribunal Superior de Justicia. RR-630-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR-632-2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. RR-638-639 y /641, los 3 de la serie 2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. RR-004-2015 y 007-2015, promovidos en contra de la Secretaría de Salud. RR-010-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Conunta, Tabasco. RR-012-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, al igual que RR-014-2015. RR-017-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. RR-019-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. RR-020-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Conunta, Tabasco. RR-022-2015, promovido en contra de la Secretaría de Administración. RR-026, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 037, 038 y 039, todos de la serie 2015 y todos, maestra. El 026 y el 028 de la serie 2015 son en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El 029, el 26, 2015 y el 28 son en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el que sigue, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 037, 038 y 039 de la serie 2015 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Correcto.
serían todos los expedientes a sorteo. Como punto número 9, análisis y aprobación en su caso de las recomendaciones que se enviarán a los 104 sujetos obligados como resultado de las evaluaciones realizadas a los portales de transparencia correspondiente al cuarto trimestre 2014. Como punto número 10 tenemos asuntos generales y como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Le solicito someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. El orden del día ha sido aprobado, señora Presidenta, con 3 votos a favor. Bien, entonces pasamos al punto cuarto del orden del día. Que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 del mes de marzo del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno, para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se señala, que le solicito ponga a consideración de este pleno lo antes referido. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo del 2015 con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, el punto quinto del orden del día se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el sentido y el contenido de los proyectos que pone a consideración de este pleno. Con su permiso, consejera presidenta, consejero Isidro Rodríguez. El primer proyecto que ponemos a consideración del Pleno es el relativo al procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del recurso de revisión 1093 de la serie 2010. Aquí quiero hacer un poco de historia para que juntos podamos recordar la secuencia de este asunto. El 30 de mayo de 2012, este Pleno aprobó resolución en contra de la hoy Secretaría de Planeación y Finanzas para la entrega de la información requerida por el solicitante. En este caso se trataba de recibos de pago y algunos referentes a pensiones alimenticias derivadas de estos mismos recibos de pago. Recordemos que quien solicita el acceso a estos recibos de pago es el titular de la información. Posteriormente, el 5 de julio del 2013, la presidencia del ITAI junto con la Secretaría Ejecutiva valoraron el cumplimiento de la resolución dictada el 30 de mayo del 2012. Al no estar satisfechos los requerimientos de este órgano garante promovidos en la resolución del 30 de mayo del 2012, se ordenó con fecha 5 de diciembre del 2013, en un acuerdo firmado por nosotros tres como integrantes del Pleno, la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad. Entonces, teniendo estos antecedentes, entramos de lleno a la valoración del asunto. Se le atribuye al sujeto obligado no proporcionar la información cuya entrega fue ordenada por este Pleno mediante resolución, además de no entregarla en el domicilio señalado por el solicitante y, por otro y última parte, entregar información confidencial de terceros que no están involucrados en esta litis. Como análisis de este asunto tenemos
que existen causas de responsabilidad administrativa de los sujetos obligados cuando, según el artículo 69, fracciones segunda, cuarta y octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no proporcionan la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto como resultado de los procedimientos. No entregar información pública en la forma y términos establecidos en la ley. Entregar a los particulares información reservada o confidencial, contraviniendo lo dispuesto por la ley y su reglamento. Este es el marco jurídico aplicable a las responsabilidades administrativas. Por otra parte, tenemos que en las actuaciones del sujeto obligado en atención al cumplimiento de la resolución del expediente RR 1093-2010, entrega solo una parte de los recibos de pago solicitados. No demuestra haber notificado personalmente al solicitante. Y por último, incluye dentro de la información documentos pertenecientes a terceros que no forman parte de la litis. En el desahogo de estas situaciones, el sujeto obligado argumenta que una servidora pública traspapeló la información de terceros debido a la carga laboral. Reconoce no verificar la información entregada y el error cometido. Sin embargo, no se explica por qué ni a quién se le imputa omitir notificar personalmente al solicitante y entregar incompleta la información solicitada. Ante estos hechos, encontramos que le resultan aplicables los artículos 70, fracción segunda, tercera y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 71 y 73 de su reglamento. Encontramos aquí que existe responsabilidad del sujeto obligado por descuidar la atención a la solicitud de información, la entrega de la información la entrega de la información en una forma distinta a la solicitada y la nula protección de los datos personales de terceros. Por tal motivo, nosotros proponemos instaurar una multa mínima por la cantidad de 6.138 pesos al sujeto obligado por las responsabilidades administrativas aquí documentadas. Es el primer asunto que ponemos a consideración del Pleno. Con muchísimo gusto. No sé si vamos viendo uno por uno o pasamos todos y al final se hace, no sé cómo usted decida. Vamos en la página 15 ahí, corregir de forma. Sí, tomo nota. Es Secretaría de Planeación y Finanzas y en el párrafo 3, tercer párrafo, es de forma, dice al presidente municipal de Conuta, Tabasco. Ahí nada más sería ¿En cuál página? La 15. La 15. Ah, Sí, es nada más sí, antes de la Como se copia y pega y hubo la confusión. Sí, en la cuarta línea. Sí. Y también en relación, es decir, cuando esta secretaría, mandada se llamaba Secretaría de Administración y ahora se llama Secretaría de... No se llamaba así. ¿Cómo se llama? Hay un acuerdo, ahorita le voy a decir cuál es el acuerdo, de fecha 12 de marzo de 2015, se hace la precisión, cuando se pone la demanda se llamaba Secretaría de Administración y Finanzas.
Y cuando ya resolvemos, tiene otro nombre, yo creo que habría que precisar, acorde a lo establecido en el acuerdo de fecha 12 de marzo, dentro del expediente que aparece que cuando se interpone el recurso de revisión, efectivamente que fue en el 2012 y en el 2013 cambia de denominación, y por ello yo creo que debe precisarse antes tal y ahora tal. Okay. Ese es mi punto de vista. Pasamos al siguiente asunto. El siguiente asunto que presenta nuestra ponencia es el proyecto de resolución 364-2014. En este caso, el asunto en particular es que el planteamiento del problema es que se entregue información publicada con anterioridad en el portal de transparencia, pero no es la solicitada. Tenemos por un lado que los sujetos obligados pueden responder a las solicitudes de información a través de redireccionamiento a las páginas electrónicas donde se encuentra la información y allí pueda ser consultada, reproducida o adquirida. Entonces, en la actuación del sujeto obligado, se remite al solicitante a consultar la información en determinado vínculo, en determinada URL, donde se encuentra la información. Sin embargo, el punto principal es que se proporcionaron las ligas electrónicas que trasladan directamente a la información relativa a los documentos de pago del año 2011, cuando el requiriente de información solicitó los documentos de pago realizados en el 2012 del proyecto específico P0249. Con el propósito de hacer patente los principios y valores relevantes con el acceso a la información pública que tiene que ver con el acceso vía medios electrónicos y el derecho de acceso a la información, nosotros proponemos revocar este acuerdo para que se emita uno nuevo donde se responda a la solicitud de información con la debida actualización de la información del solicitante, que tiene que ver específicamente con el año 2012. Este es el asunto, en resumidas cuentas, que presenta nuestra ponencia relativo al recurso de revisión 364-2014. Algo que tiene que ver en este proyecto, y pasamos entonces al asunto 3, que es también de la Secretaría de Salud, que se refiere al recurso de revisión 369. El siguiente asunto que presenta nuestra ponencia es el proyecto de recurso de revisión 369-2014. En este caso, se tiene por no presentada la solicitud con motivo de no precisar en el desahogo de la prevención el tipo de supervisión que desea conocer el requiriente de información, debido a que el sujeto obligado realiza diversos tipos de supervisiones. Recordemos que el requerimiento informativo fue copia escaneada legible de los informes de visita de supervisión que se hayan realizado a las unidades de salud en Tenosique durante 2013. Como primer acto dentro del marco jurídico que regula esta situación, tenemos que la solicitud de información debe identificar de manera clara y precisa los datos o información que se requiere. En caso de no especificar la solicitud, la información o carecer de algún requisito legal, debe prevenirse para su aclaración o completamiento. Ante esta situación es aplicable los artículos 39, fracción segunda, 44, párrafo tercero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 41, párrafo tercero de su reglamento, donde se determina que las unidades de acceso a la información deben apoyar y asesorar a las personas en la elaboración de las solicitudes de información para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso, explicando o proporcionando indicaciones precisas y suficientes sobre lo que deberá completar o corregir de la solicitud de información. Para este caso en específico, se tiene como no presentada la solicitud si no se aclara, corrige, completa o subsana. En el caso específico de este asunto, en la prevención solo se expuso que la solicitud no era específica porque no señalaba el tipo de supervisión que se requiere, pero nosotros encontramos deficiencias en esta prevención porque se emitió señalar cuáles son los tipos de supervisión que realiza el sujeto obligado. Y esto resulta aplicable porque en el manual de organización encontramos que existen más de 10 unidades, departamentos, direcciones y subdirecciones del sujeto obligado que realizan supervisiones. Entonces, debió de aclararse al interesado esta situación para que pudiera encauzar la solicitud de información hacia algún área administrativa o tipo de supervisión en específico o respecto de todas ellas. Los principios y valores relevantes de este asunto son el principio pro persona y el derecho de acceso a la información. Los principios que mencioné hace un momento son los que deben de prevalecer, porque si nos concretamos en una regla, encontramos que la prevención debe explicar o instruir de forma clara y precisa qué parte o parte de las solicitudes debe corregirse o completarse. Pero si esto lo concatenamos con las obligaciones de las unidades de acceso a la información, donde se señala que deben de apoyar y asesorar a las personas en la elaboración de las solicitudes de información para hacer efectivo el ejercicio del derecho de este acceso, encontramos que al tener las personas un desconocimiento natural de las denominaciones específicas o el tipo de funciones o documentos propios del sector público, es de suponerse que la persona pues desconocía que existen alrededor de 10 unidades que realizan distintos tipos de supervisiones. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar este acuerdo emitido en su momento de no presentado y ordenar que se emita un nuevo acuerdo donde se admita la solicitud de información y se trate conforme al derecho correspondiente. Eso es por lo que hace al recurso de revisión 369/2014. ¿Alguna cuestión que tenga que hacer? No, Ya pasamos al 372. Como siguiente asunto, presentamos el proyecto de recurso de revisión 372/2014, donde tenemos un asunto parecido al anterior. En este caso también se consideró como no presentada la solicitud de información por haberse reiterado en el desahogo de la prevención el requerimiento de la información consistente en la descripción de equipo comprado para las oficinas remodeladas, cantidad adquirida y costo por unidad, así como el costo de las obras de remodelación realizadas. Tenemos que, conforme al marco jurídico aplicable,
las solicitudes de información deben de identificar de manera clara y precisa los datos o información que se requiere. En caso de no especificar la solicitud, la información o carecer de algún requisito legal, debe prevenirse para su aclaración o completamiento. Ante estos artículos que regulan las solicitudes de información, también encontramos otro que crea obligaciones para las unidades de acceso a la información. En concreto, el artículo 39, fracción segunda, 44, párrafo tercero de la multicitada Ley de Transparencia y 41, párrafo tercero de su reglamento. Las unidades de acceso a la información deben de apoyar y asesorar a las personas en la elaboración de las solicitudes de información para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso, explicando o proporcionando indicaciones precisas y suficientes sobre lo que deberá completar o corregir la solicitud. Como acto de autoridad encontramos que se emitió un acuerdo donde se tiene por no presentada la solicitud de información en virtud de que a su juicio no se desahogó la prevención debidamente. En la prevención se expuso que se requiere un informe detallado, el cual no está previsto generarlo en ninguna de las funciones del sujeto obligado. Encontramos que la información se proporcionará en el estado en el que se encuentra. Los sujetos obligados no deben de procesar la información ni presentarla conforme al interés del solicitante. Pero existen documentos comprobatorios del gasto, como son facturas, contratos, órdenes de pago, administración de recursos, comprobación de recursos, los cuales registran los datos solicitados. Estos datos son la inversión en equipo y remodelación en las oficinas centrales de la institución pública, que incluye los gastos en la unidad de atención ciudadana, el call center y las salas de juntas y otras remodelaciones que se hayan hecho. En resumidas cuentas, es el acceso a los documentos comprobatorios del ejercicio de estos recursos públicos. No necesariamente tienen que estar en un informe como lo señala la persona, y efectivamente el sujeto obligado manifiesta que no está obligado a procesar un informe de esta naturaleza, pero existen documentos que contienen la información del interés de la persona, que son los que deben de entregarse. Tenemos que, como principios y valores relevantes, la información debe entregarse en el estado en que se encuentre y toda la información es pública. Estos principios que prevalecen, como el derecho de acceso a la información, el principio pro persona y la manifestación de que la información debe proporcionarse en el estado que se encuentre, nos permite señalar que la prevención, si bien fue realizada conforme al procedimiento que marca la legislación, la respuesta, el desahogo a la prevención, aunque haya reiterado el interés informativo, el fondo del asunto son los documentos que contengan el gasto comprobatorio. No necesariamente centralizarse a si existe un informe o no, sino los documentos del gasto comprobatorio. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo de solicitud no presentada y se ordena emitir uno nuevo donde se entregue la información requerida. Por lo que hace este asunto, y con mucho gusto estoy abierto a la deliberación. Consejero, pasamos al siguiente. Nuestro siguiente asunto es el proyecto de recurso de revisión 375-2014. El
Requerimiento informativo fue: solicito copia escaneada legible del convenio marco para la compra de anticonceptivos. Tenemos aquí que la solicitud de información puede interpretarse de dos maneras. Y la pregunta es: ¿qué interpretación debe prevalecer? Como premisa 1, tenemos que el sujeto obligado entregó el convenio marco de coordinación. Este convenio fija bases y mecanismos para que el Ejecutivo Federal transfiera al local recursos, insumos o bienes para el sector salud. Como premisa 2, tenemos que el desarrollo de las actividades previstas en el convenio marco de coordinación queda supeditado a suscripción de convenios específicos. La premisa 3 es que el convenio marco de coordinación es de carácter general, no atiende a un asunto en particular como sería la compra de anticonceptivos, pero sienta las bases para que las partes signen los contratos o convenios específicos para los insumos que requieren. Como premisa 4, se interpreta que el instrumento jurídico que habilitó a realizar la compra de anticonceptivos a este sujeto obligado consta en un convenio específico y no en un convenio marco. El convenio marco es de carácter general y la compra de anticonceptivos es una cuestión de carácter específico. Como premisa 6, tenemos que al redactar la solicitud de información, el interesado mencionó dos términos aparentemente excluyentes: acuerdo marco y compra de anticonceptivos. Entonces, como premisa final, premisa 6, el solicitante empleó de manera inexacta la terminología y tecnicismos apropiados para lograr el documento que contiene la información de su interés. Pero tal situación de ninguna manera desvía el núcleo central de su interés informativo. Los principios y valores relevantes es el principio de estricto derecho, el principio pro persona y el principio de publicidad. Los principios que deben de prevalecer son el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la información. Tenemos como conclusión que es claro e indudable que el solicitante desea acceder al instrumento jurídico que habilitó al sujeto obligado a realizar la compra de anticonceptivos, con independencia si consta o no en un convenio marco o en uno específico, por lo que el sujeto obligado debió de interpretar la solicitud de información favoreciendo la esencia del interés informativo con independencia de la denominación técnica apropiada. El sujeto obligado debió entregar el convenio específico que habilitó a la compra de anticonceptivos y no el convenio marco que sentó las bases para la realización de convenios específicos en la cuestión salud. Y aquí quisiera utilizar este ejemplo, a contrario sensu, como lo que acabamos de mencionar, de si aquí se aplicara la prevención, entonces sería una carga totalmente favorable al ciudadano, porque la prevención se podría haber determinado que era el convenio marco o el convenio específico. Una aclaración más. Recordemos que el acceso a la información pública lo que tiene en el fondo es una democracia participativa. Por medio del acceso a la información pública, las instituciones y los ciudadanos entablan una conversación constante sobre los asuntos públicos. En este caso, la prevención, con conocimiento de parte del sujeto obligado de la existencia de estos dos documentos, podría ser motivo para que el ciudadano pudiese elegir entre los dos o los dos el documento de su mayor interés, siempre y ante todo respetando que el interés informativo es muy claro: documento que habilita al sujeto obligado para la compra de un insumo en específico, independientemente de la denominación. Por lo tanto, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad de la información
y ordenar la entrega del documento en específico que contiene el interés informativo del solicitante relacionado con la adquisición de ciertos insumos. Quedo abierto para deliberar este asunto si hay alguna observación en específico. Consejero, yo sí tengo algunas cuestiones de precisión. Yo creo que tengo aquí una también, pues una diferencia con relación al resolutivo, pues porque dice: solicito copia escaneada legible del convenio marco para la compra de anticonceptivos. Y hay un acuerdo marco de coordinación que ponen a disposición del recurrente, donde se celebra por una parte por el Ejecutivo Federal y desde luego la Secretaría de Salud del Estado. Este convenio establece una serie de antecedentes y las cláusulas a las cuales se sujetarán ambas partes a la adquisición de estos anticonceptivos. Mi personal punto de vista es que la interpretación que hace el sujeto obligado es correcta. Solicito copia escaneada legible del convenio marco para la compra, no un contrato de adquisición, que eso sería posterior al acto que genera el convenio, es decir, en este caso el Secretaría de Salud tendría que realizar una serie de contratos o convenios con diversos proveedores, pero en función a este acuerdo marco de coordinación que la propia Secretaría está proporcionando al recurrente. No sé cuál es la base que pide rapidito y la página 16 a lo mejor. no, lo que bueno, él dice: no estoy conforme con la respuesta, pues el sujeto obligado debe tener copia del convenio marco. Y el convenio marco dice aquí, el convenio marco dice acuerdo marco de coordinación. Entonces, para mi personal punto de vista, jurídicamente el acuerdo que le está entregando el sujeto obligado sí es correcto. A lo mejor la pregunta del recurrente no fue concreta, porque quizás quería los convenios con los proveedores para la adquisición de estos anticonceptivos, pero el acuerdo general sí está, que es lo que le están proporcionando al recurrente. Ese es mi personal punto de vista, no sé. En la página 16. No, hay una, disculpo que ya ves que no leímos por los trámites que hicimos fuera de la ciudad, pero 16. Sí. Punto tercero. La cláusula primera, objeto de las partes. Sí, desde el punto tercero, aquí se establece que cada vez que se desarrolle una acción específica deberá ceñirse a un documento específico con el cual da cumplimiento a estas, digamos, premisas generales. Dice el acuerdo, digo, la presión 3, el acuerdo marco de coordinación fija las bases y mecanismos generales para que el Ejecutivo Federal transfiera al Ejecutivo local recursos, insumos o bienes para el sector salud, quedando supeditado el desarrollo de tales acciones a la suscripción de convenios específicos. Entiendo que son los convenios específicos, quedando supeditado el desarrollo de tales acciones a la suscripción de convenios específicos. Como usted la página Regresamos, 16. solicito copia escaneada legible del convenio marco para la compra de anticonceptivos. Y cuando él
dice que no está de acuerdo con la información que le entregan. No estoy conforme con la respuesta, pues el sujeto obligado debe tener copia del convenio marco. Yo creo que su mejor opinión, consejero, pudiéramos, no sé, analizar un poquito más, a lo mejor tenga razón, pero creo, en mi personal punto de vista, que sí le están dando respuesta al sujeto obligado. No sé, esa es la mejor opinión de la consejera presidenta. Mire, yo coincido con el consejero Isidro, no había platicado con él, pero sí se leyeron los asuntos, aunque de manera ligera, pero usted hace rato en su asunto anterior precisó. No es necesario dar la información, debe darse de acuerdo a cómo exista. Como que dice, es los documentos que contienen información en el estado que se encuentra. En este caso, usted claramente lo manifestó en el asunto acá. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de lo que solicita, él no es menester hacer esa interpretación, y menos aún si vemos el criterio del IFAI en el que se funda, que más adelante lo voy a precisar. Aquí dice, solicito copia escaneada legible del convenio marco para la compra de los anticonceptivos. Cuando interpone el recurso de revocación, de revisión, dice, no estoy de acuerdo conforme la respuesta, pues el sujeto obligado debe tener copia del convenio marco. Dice él, debe tener copia. Ahora bien, el sujeto obligado comunica la emisión de un acuerdo de disponibilidad complementaria de fecha 5 de noviembre del 2014, en el cual se le notifica al interesado precisamente ese acuerdo marco a que se refiere él, y si no tiene el documento específico de la compra de esto, debe entregarse, como usted claramente lo manifestó hace rato, en el estado que se guarde el expediente, porque no pueden generar o sacar un convenio donde no existe. Y por ende debemos estarnos a lo que solicita el sujeto obligado. Aquí también pongo a la consideración de ustedes que se retire este asunto, que hagamos un análisis más profundo, porque le repito, sí lo estudié, sí lo leí, pero no con la profundidad. Sin embargo, encontré estos datos en el que a mí me parece que el resolutivo o la forma en que se resuelve no es la apropiada. Que desea, aquí dice usted que si bien el solicitante empleó de manera inexacta la terminología y el tecnicismo apropiados para nombrar el documento que contiene la información diciendo, tal situación de ninguna manera trastoca el núcleo central de su interés informativo. En efecto, pero él seguramente conoce esto y pidió el marco, el convenio marco, y el convenio marco lo entrega. Aquí están. Y si bien es cierto que de ello pudieran derivar un convenio específico en relación precisamente a la compra de estos productos, la Secretaría, desde mi punto de vista, sí cumple con lo que solicita el interesado. Por esa razón, si usted lo considera pertinente y si usted también se retirara para los efectos de hacer un análisis más profundo, inclusive en relación precisamente al fundamento del IFAI, en el que el último párrafo es claro y dice, si me permite leerlo, o bien, pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso a la información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Pero su respuesta puede obrar en algún documento. El sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento, en poder de la autoridad,
pero el particular no hace referencia específica de tal documento, deberá hacer entrega del mismo al solicitante. Dada la interpretación o lo que literalmente establece como criterio el IFAI, dice en cualquier documento, y como tal no precisamente tiene que hacer una interpretación, porque es claro, el solicitante está pidiendo un convenio, un convenio marco, ¿no? Y es el que le entrega. ¿Por qué? Porque nuevamente le repito, como usted claramente lo señaló, y tomé nota en el que dijo que la información debe estarse en el estado que se encuentra. Y como tal, ese es el estado en que se encuentra este documento. Pero lo pongo a consideración de ustedes para efectos de que se retire y hagamos un análisis más profundo y no a la ligera. Ahora estoy viendo el marco, el contrato, el convenio marco, y bien puede tener razón el consejero José Antonio Socortes en su proyecto. Dentro del clausurado hay una parte del documento en las cláusulas, en la cláusula segunda, que habla de instrumentos específicos. Sí. Dice, los instrumentos específicos que las partes suscriban para el desarrollo de las acciones previstas en el presente acuerdo marco serán suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos determine, con el Ejecutivo Estatal, la Secretaría, su Secretaría, y en caso de que impliquen recursos, ya no dice más, ya no viene más. Puede que sí esté dirigida correctamente pero sí, salvo su mejor opinión, consejero, seguramente por lo que observo va a pasar conforme a lo que, pero una disculpa, yo es que llegamos, eran 6 que estás proponiendo, y precisamente en la situación que nos encontramos propusimos, yo en lo personal, un solo recurso, pero si nos da la oportunidad, pudiéramos retirarlo. Yo creo que lo podemos estudiar y ya dar nuestro punto de vista. Mi personal punto de vista fue ese, ahora que veía el convenio, pero ya entrando al clausulado del convenio marco general, veo que hay ciertos conceptos que te van indicando cuál es el proceso que debe seguir posteriormente una adquisición. Y efectivamente dice, solicito copia escaneada legible del convenio marco, ya que especifica el recurrente para la compra de anticonceptivos. Y en el marco no te manifiesta qué es lo que vas a comprar. Entonces, si nos dan esa oportunidad, creo que para enriquecerlo mejor y llegar a un resolutivo que obviamente va en beneficio de transparencia y desde luego por cada una de las partes. Con mucho gusto podemos retirar este asunto del orden del día del orden del día ya No, del orden del día si se retira. Lo retiro de los asuntos que presenta mi ponencia para que haya oportunidad de profundizar en la esencia del asunto y salga un proyecto mucho más fortalecido. Bueno, con la salvedad de este proyecto 375-2014, continúo con el último asunto que presenta nuestra ponencia, y es el recurso de revisión 606-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Centra. Aquí el asunto es un tema conocido. Se requiere el currículum vitae de los servidores públicos. Entonces nuestra hipótesis principal es el currículum vitae de los servidores públicos es un documento de carácter confidencial o no. Tenemos que el currículum es un documento que refleja datos personales de determinadas personas, en el que suele plasmarse información biográfica
de la persona, así como su trayectoria académica, profesional o laboral. También tenemos que dentro del marco jurídico aplicable, que es el artículo 55, fracciones 1 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 18 y 21 del reglamento, la información confidencial es aquella que refiere a datos personales y no debe divulgarse a terceros sin consentimiento del titular para salvaguardar el derecho a la privacidad e intimidad. Tenemos como una tercera premisa que la tesis 229-2009 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho a la privacidad de los servidores públicos tiene menor resistencia frente al escrutinio social, de manera que algunos de sus datos personales pueden adquirir relevancia pública y hacerse exigibles de difusión en razón de la naturaleza de las funciones que desempeñan. Además, como una cuarta y última premisa, tenemos el criterio 00309 del IFAP, donde dice que algunos datos personales del currículum vitae de los servidores públicos son susceptibles de hacerse del conocimiento público ante una solicitud de acceso para favorecer la rendición de cuentas y permitir que los ciudadanos evalúen las aptitudes para desempeñar el cargo público que se les encomienda. Los principios y valores relevantes de este asunto son, por un lado, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y el principio de consentimiento. Por el otro, tenemos el principio de publicidad, el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas y la Contraloría Social. Este es el conjunto de principios y valores que se encuentran inmersos en este asunto, en el que los invito a que hagamos el esquema de ponderación juntos. En nuestra opinión, los principios que deben de prevalecer es el principio de publicidad, el de transparencia, el de rendición de cuentas y Contraloría Social. La concreción a la regla específica de este asunto es que el currículum vitae de los servidores públicos sí es un documento de carácter privado, pero algunas partes de este documento quedan inmersas en la excepción que prohíbe el conocimiento público de los datos personales. Esta excepción opera a favor de los ciudadanos, de las personas, que permite la difusión de la currícula para favorecer la rendición de cuentas sin necesidad de tener consentimiento de los servidores públicos titulares de la información de en los currículum vitae. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa de la información que se emitió por parte de este sujeto obligado y se ordena la entrega de la información en la versión pública de el currículum vitae de los asesores con que cuenta el Ayuntamiento de Central correspondiente al año 2014. Esos son todos los asuntos que presenta nuestra ponencia. Consejero Isidro, ¿tiene alguna conferencia en este asunto? Señora Presidente, yo creo que datos personales, este es un tema coral que nacionalmente se viene recurriendo en todos los sujetos obligados y en todas las instituciones de los órganos públicos, incluyendo el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y como ya en su oportunidad hemos mencionado, un servidor público está sujeto al escrutinio de la sociedad y sus datos personales son vulnerables. Dicen que voluntariamente se sujetaron a este proceso de ser servidores públicos y consecuentemente pues su información queda más vulnerable que los que pudiera suceder con un particular. Y yo creo que la sociedad tiene razón cuando solicitan información de asesores,
pues la sociedad quiere enterarse de quiénes son los asesores, el nivel académico que tienen, si están respondiendo a las expectativas que requiere una institución pública, o si efectivamente a lo mejor simplemente están para obtener un recurso y servirse del erario público. Yo creo que esa es la función que no debe prevalecer, y eso es precisamente la actividad de transparencia que va buscando una rendición de cuentas ciudadana de mejor calidad y un mejor uso de los recursos públicos a nivel local, municipal y federal. Yo creo que es correcta la revocación, y la información debe de proporcionarse, como bien lo menciona el consejero José Antonio Borges, en versión pública, protegiendo ciertos derechos como es el patrimonio y ciertos datos del patrimonio que se deben de privilegiar en estos casos, sobre todo por el marco de inseguridad ya nacional. Muchas gracias. Ok. La resolución es correcta, porque efectivamente son datos personales, es un servidor público, y aquí nos encontramos, como muchas veces se ha discutido a nivel nacional y en otros foros, de que al parecer llega un momento en que hay contradicciones en dos derechos: el derecho de acceso a la información pública y el derecho de la protección de datos personales. ¿En qué momento, cómo y de qué manera realmente se pueden dar estos dos derechos que a veces parecen en pugna, pero que realmente tienen su propia especificación? Aquí la resolución es correcta en razón de que se debe dar en versión pública. Yo creo que el domicilio y el teléfono particular y los bienes no se deben de otorgar, pero sí el currículo para efectos de ver cuál va a ser su desempeño. Amén de que la corriente actualmente es que también se dé a conocer el patrimonio de las personas para efectos de ver qué tenían cuando entraron en funciones y qué adquirieron durante sus funciones. Yo creo que en ese aspecto hacia allá va. Pero lo que sí es correcto que se debe proteger su teléfono, su domicilio y otros datos sensibles que pueden afectar al servidor público. Pero su currículo, pues eso es importante para efectos de que se evalúe y si realmente llena el perfil para ocupar tal o cual cargo. Porque hay un problema grave precisamente en la actualidad de que hay personas que no cubren el perfil y desempeñan determinadas funciones y realmente no es lo correcto. Entonces, por eso siempre se ha solicitado que se exhiba el currículo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con esa salvedad de que estamos ante la presencia de dos derechos que en un momento determinado pueden chocar entre sí. ¿Cómo y cuándo? Sin embargo, qué bueno que ya la Suprema Corte en ese sentido se ha pronunciado y ha precisado cómo y de qué manera se deben dar los datos personales tratándose de los currículos, de ese desempeño que han desempeñado los funcionarios públicos. Entonces, le pido al secretario ejecutivo ponga en consideración de este cuerpo colegiado, no obstante que ya de alguna manera dimos algunos puntos de vista, lo ponga a consideración para los efectos de su votación correspondiente. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados, con excepción del recurso de revisión 375/2014, en virtud de que será motivo de un mayor análisis para una sesión posterior. Procedo a recabar el sentido de voto. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor, con la excepción del que se refiere. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor, lo mismo términos. Consejero José Antonio Bocones Presidente. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos y con las referencias que fueron debidamente asentadas, con 3 votos a favor. Muchas gracias. El desahogo al punto sexto del orden del día, que se refiere al proyecto de resolución que pone a consideración de este pleno el consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido del mismo.
señora Presidenta, consejero José Antonio Bocortes, traigo al Pleno un recurso del 341/2014 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Lo que requirió en su momento el recurrente fue lo siguiente: solicito copia del recibo físico que corresponde a la compra de cada una de las unidades de transporte que se han adquirido para el servicio Transbus. En ese sentido, el sujeto obligado determinó la negativa de la información por inexistente. Pero déjeme decirle, para no cansarle demasiado, cuál es el proceso de una inexistencia. Cuando se recibe una solicitud de información, la unidad de acceso a la información efectivamente tiene que crear los oficios a las diversas áreas que considere que tienen esa información o mantienen esa información. Así aparentemente lo hizo la unidad de acceso a la información. Y la respuesta que recibió es que las áreas en donde giró oficios no tenían o no contaban con esa información, y la unidad con esos oficios determinó la no existencia de la información. El proceso correcto es que debió de dirigirse al titular del sujeto obligado, es decir, el responsable de la unidad de acceso a la información, informarle al titular del sujeto obligado para que éste ordenara la búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas de la organización, mismo que no aconteció, es decir, se saltó un procedimiento y él directamente dirigió o realizó la inexistencia de la información como debió de haber sido, pero obviamente a través de la instrucción del titular del sujeto obligado. Consecuentemente, pues la no inexistencia decretada por este órgano público a través de la unidad de acceso a la información no cumple con las formalidades de ley, porque saltó un procedimiento y en consecuencia se ordena desde luego ordenar al titular del sujeto obligado para que un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda agote debidamente el procedimiento de búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas que conforman desde luego este órgano público, y del resultado emita el acuerdo que corresponda, en el que en caso de localizar la información requerida se entrega al interesado por el medio que eligió al formular su solicitud. Por lo tanto, nuestra propuesta es revocar el acuerdo de inexistencia que en su momento realizó el titular de la unidad de acceso a la información a través desde luego de su responsable, en razón de que se omitió que este ordenamiento surtiera sus efectos a través de la búsqueda exhaustiva por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y en su momento él debió de ordenar que la unidad de acceso a la información emitiera el documento de la inexistencia. Es decir, el titular de la unidad de acceso a la información no tiene facultades para emitir una inexistencia si no está obviamente agotada la búsqueda exhaustiva ordenada por el titular de esa dependencia. Por lo tanto, propongo la revocación de este recurso de revisión en favor, desde luego, del recurrente. No sé si tengo... Yo, consejero, es el único asunto que traigo. Bien, sí, tiene razón al señalar de que efectivamente la declaración de existencia, para ser válida, debe cumplir con los requisitos que sigue precisamente el artículo 47 hacer, y además ser el titular del sujeto obligado que debe dar la autorización y no el titular de la unidad de acceso a la información. Por eso yo también estoy conforme con el contenido y el sentido de su resolución.
le solicito al secretario ejecutivo ponga en consideración de este cuerpo colegiado el proyecto de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Bocorres Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de resolución antes referido ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Ok, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el séptimo del orden del día, y se refiere a la propuesta del proyecto de resolución que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, y que consiste en el siguiente. Es el recurso de revisión 348. Aquí el particular solicita al sujeto obligado una relación donde conste el nombre completo de los miembros del Consejo Administrativo del Trambús. Se refiere al mismo sujeto obligado que usted, consejero Isidro, acaba de presentar. Obviamente con otra solicitud. A este respecto, el sujeto obligado dijo que era inexistente, declaró o hizo un acuerdo de inexistencia. Entonces el particular se inconformó y dice: no estoy de acuerdo con la declaración de inexistencia de la información, toda vez que la Secretaría aporta recursos al Trambús y debe conocer quiénes integran el Consejo Administrativo. En caso de que no exista uno con ese nombre, solicito que la relación sea de los miembros del Comité Técnico, mismo que se indica en la 7ª cláusula del fideicomiso por el cual fue creado el Trambús. Fin de la cita. Del estudio que se hace a todas las actuaciones que obran en este expediente del recurso de revisión y acorde a lo dispuesto por el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos encontramos que sí le asiste la razón al recurrente, tomando en cuenta el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en la que en la fracción quinta del artículo 17 impone como obligación de la Dirección del Registro Estatal de Comunicaciones y Transporte, dentro de otras cosas, integrar y mantener actualizado el padrón de personas físicas y jurídicas colectivas prestadoras del servicio del transporte público, mediante el registro de su representante legal y las actas constitutivas de la misma. Por ende, si su reglamento señala con claridad qué es lo que debe tener, entonces nos encontramos que la información o la excusa que da que es inexistente es incorrecta. Por ello, lo que procede aquí con fundamento en el artículo 65, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es revocar ese acuerdo inexistente para los efectos que se otorgue la información solicitada en los términos que hace el particular. Lo pongo a consideración de ustedes si tienen alguna cuestión que hacer valer en el mismo, para que tome las notas correspondientes. Consejero, usted, señor. No, consejero. Muchas gracias. Entonces le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado el proyecto de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocorres Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera, le informo que ha sido aprobado el proyecto de resolución sobre la votación con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos al siguiente punto, que es el octavo, y que se refiere a que se proceda al sorteo de los expedientes que están en trámite para los efectos de su resolución. Con gusto, maestra. Señores consejeros, me permito informarle que previo al sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de la elaboración de los respectivos proyectos de resolución que el derecho corresponde. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes me permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados con los siguientes números: RR /551/2014, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia; RR /632/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación;
RR-641-2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. RR-010-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Conducta, Tabasco. RR-017-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. RR-022-2015, promovido en contra de la Secretaría de Administración. RR-029-2015, RR-032-2015 y RR-037-2015, los tres promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Para efectos de la ponencia del consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. RR-552-2014, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. RR-638-2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. RR-004-2015, promovido en contra de la Secretaría de Salud. RR-012-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR-019-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. RR-026-2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. RR-030, 033 y 038, los tres de la serie 2015 y los tres promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Por último, para efectos de la ponencia, la consejera presidenta, maestra Felicita de Carmen Flores Castro, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. RR-630-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR-639-2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. RR-007-2015, promovido en contra de la Secretaría de Salud. RR-014-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR-020-2015, promovido en contra del Ayuntamiento de Conducta, Tabasco. RR-028-2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y los recursos de revisión RR-031, 035 y 039, los tres de la serie 2015 y los tres promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Entonces pasamos al desarrollo del punto noveno del orden del día, relativo al análisis y aprobación en su carta de las recomendaciones que se enviarán a los 104 sujetos obligados como resultado de las evaluaciones realizadas en los portales de transparencia correspondiente al cuarto trimestre del 2014. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente. Como en el conocimiento de ustedes, señores consejeros, el artículo 23, la fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco establece como atribución a este órgano garante vigilar el cumplimiento de la ley en materia para su exacta observancia. En ese sentido, y con apoyo en lo previsto en los artículos 10 y 15 de la ley antes citada, así como en relación con el numeral quinto, párrafo tercero, de los lineamientos generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, disponen en su conjunto la obligación de estos a poner a disposición del público la información mínima de oficio conducente. Esto es, es clara y preciso. Además, el artículo 10 de la Ley de Transparencia establece con precisión qué es la información mínima de oficio y como tal los sujetos obligados deben cumplir al menos con lo mínimo. Ya vamos al ratito a ir a lo máximo, y si no cumplen con lo mínimo, pues menos aún van a cumplir con él. En esa virtud, este instituto realiza en tiempo y forma, a través de su personal, de todo el personal que labora en este órgano garante, las correspondientes evaluaciones a los portales de transparencia de los entes públicos. Y del resultado de los mismos, lo que integramos este cuerpo colegiado, tenemos conocimiento. Sin embargo, a efectos de cumplir el mandato legal, les solicito a quienes integramos este pleno, si a bien no tienen, hacer las recomendaciones necesarias a cada uno de los sujetos obligados, y con ello vamos a fomentar la cultura de la transparencia, pero sobre todo vamos a cumplir con el mandato legal que nos obliga a ser vigilantes de que se cumpla debidamente con las normas jurídicas que nos aplican.
pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, si tienen alguna cuestión, si se hacen o no se hacen las recomendaciones, para que se proceda en consecuencia. Consejero Borges. Adelante, estoy de acuerdo. Gracias. Usted, señor consejero Isidro. También es necesario hacer la presentación. Muchas gracias. Entonces le solicito al secretario ejecutivo, ya recabamos la información, sin embargo hay que cumplir con las formalidades y ponga a consideración de este pleno el punto 9 que acabo de dar a conocer del orden. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta que ha sido debidamente referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la propuesta sometida a votación con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, pasamos a asuntos generales y si me lo permiten, quiero dar a conocer de que, y sobre todo para darlo a conocer a los servidores públicos de este instituto y a los sujetos obligados y al público en general, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, el día lunes 17 de este mes y año es considerado como día inhábil, en conmemoración del 21 de marzo. De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 2005. En esa virtud se suspenden los plazos y términos para la interposición y sustanciación de las solicitudes de acceso a la información, de acceso, rectificación y cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y los procedimientos de queja, que son materia de este cuerpo colegiado, y nos volvemos a ver el día martes 17 de este mismo mes y año. Y asimismo le solicito al secretario ejecutivo tome las medidas concernientes acorde a lo que dispone la ley y para los efectos de dar a conocer, tanto en la puerta como en todos los lugares visibles, el día inhábil que no vamos a laborar. También quisiera concederle el uso de la palabra a los consejeros integrantes de este pleno, porque estamos en asuntos generales y le pido a usted, señor consejero Isidro, si tiene alguna cuestión que hacer valer. Debe conocerlo de la vida, ¿no? Que valió la pena. Bueno, entonces le delegan las funciones aquí. El miércoles pasado me permití poner en contexto el episodio apocalíptico en el que se encontraba la transparencia y el acceso a la información pública. Quiero compartir con ustedes que de esta protesta colectiva que se dio a lo largo y ancho del país para solicitar al Senado de la República que legislara una ley en materia de transparencia y acceso a la información pública a la altura, a la demanda, a las exigencias de los ciudadanos de este México del siglo XXI. El día de ayer se realizó sesión de trabajo por parte de las comisiones dictaminadoras de esta ley general y encontramos como resultados que hay acuerdos en 210 de 213 artículos que contempla esta legislación. Aún hay 3 puntos que es muy probable que se discutan en el Pleno. Los 3 puntos centrales son la reserva de información en materia de seguridad nacional, la apertura de averiguaciones previas y el acceso a los documentos, a los expedientes, cuando se trate de información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. Por esta razón, de nueva cuenta, me permito invocar a los senadores del estado de Tabasco, a Adán Augusto López Hernández, Arquímedes Oramas y Fernando Mayans, para que el día que se presente en el Pleno este dictamen de la Ley General de Transparencia puedan
defender a nombre de los tabasqueños estas conquistas de los derechos humanos que hemos logrado todos los ciudadanos de nuestro país. Bien, les invito a nos pongamos de pie. A este punto se da por agotado el orden del día, siendo las 12 horas con 24 minutos del día 11 del mes de marzo del año en curso. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que también será en una sesión ordinaria en este mismo lugar, el día 18 del mes y año en curso a las 11 horas. Muchas gracias.